a todos nuestros invitados. Good morning to all of you, all of our guests. Before starting, Para la gente que necesite interpretación, esta está disponible en un logo que hay abajo en la pantalla de un mundo, se aprieta y se elige el idioma que se quiera. Very welcome to everyone who's joining us from abroad. I just wanted to let you know that we have... damos la bienvenida a todos los que están en el extranjero. Queríamos avisarles que hay traducción simultánea. En la parte inferior de la pantalla hay un globo, uno oprime el globo, interpretación, y elige entonces el idioma que requiere. Habiendo dicho esto, queridos amigos de la Fundación Chilena del Pacífico, muy buenos días y gracias por sumarse a este nuevo webinar. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de la actividad de hoy. Les recuerdo que contamos con traducción simultánea, que eso ya lo había dicho, y nuestro webinar de hoy, parte de la serie de cuadernos digitales de la Fundación, está dedicado al que quizás sea el tema por antonomasia de nuestra institución, es decir, el papel de los tratados de libre comercio como herramientas clave del desarrollo de Chile durante las últimas 3 décadas, la importancia de seguir con una política comercial abierta, dispuesta a expandir y profundizar sus redes en regiones estratégicas, y qué y cuánto tenemos que perder si hay un cambio mayor de sentido en las relaciones económicas internacionales. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, Chile posee la red de tratados de libre comercio más poderosa del mundo, con acceso a más del 60% de la riqueza global, muy por arriba incluso de países con una fuerte tradición de comercio internacional y en algunos casos con mayores niveles de desarrollo. Todo esto, que duda cabe, ha sido clave para hacer crecer y dinamizar nuestra economía, pequeña a pesar de todo y con una capacidad de demanda interna aún insuficiente para que funcione como motor. Se trata en suma de un asunto en el que consideramos que nos jugamos muchas e importantes cosas como país y que, tal como hemos comprobado durante los últimos meses, en los que se ha puesto en valor en la agenda de discusión política, no deja indiferente a nadie. Es para nosotros, en suma, una gran satisfacción abordar este asunto, mucho más si consideramos que los hallazgos que serán presentados son el resultado de una investigación encargada por nuestra fundación a un grupo de expertos nacionales de primerísimo nivel. Paso a presentar entonces a los panelistas que nos acompañan hoy. Partiré por Guillermo Lefort, quien es profesor titular de la Facultad de Economías y Negocios de la Universidad de Chile e integra el equipo de investigadores que realizó esta investigación que presentamos y comentamos hoy, junto a Luis Cerrudo y Eduardo López. Guillermo es presidente del Centro de Estudios Democracia y Progreso, director de For Life Seguro Sociedad Anónima e integrante del Grupo de Política Monetaria y del Comité Consultivo para el PIB Tendencial del Ministerio de Hacienda. Ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CEPAL. Guillermo se ha desempeñado como director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional en representación de Chile y los países del Cono Sur de América entre el 2000 y 2004. Luego fue gerente de la División Internacional y de la Gerencia de Estudios en el Banco Central de Chile, donde integró el grupo consultor sobre flujo de capitales del Financial Stability Forum, el Consejo de Cochilco y la Comisión de Distorsiones al Comercio Internacional, entre otras varias posiciones públicas y privadas. Luego voy a presentar a Angélica Romero, quien comentará los resultados de la investigación que presentará Guillermo. Angélica se desempeña actualmente como directora general de Asuntos Económicos Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su carrera profesional la ha desarrollado en el sector público, ocupando diferentes cargos en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la Dirección de Promoción de Exportaciones ProChile y la Fundación Chile. Es experta en las materias relacionadas con medio ambiente y comercio. Ha participado en las negociaciones de los acuerdos comerciales, liderando diversos capítulos ambientales y laborales y de género que Chile tiene en sus acuerdos. También ha estado involucrada en la implementación de esos capítulos. Ha representado a Chile en organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Participa en las discusiones relacionadas con el comercio y el cambio climático en la Organización de Aviación Civil
Internacional OASI, la Organización Marítima Internacional OMI y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para complementar la discusión de hoy, con un caso bien concreto y a todas luces el ejemplo más exitoso de comercio internacional de nuestro país, le hemos solicitado al excelentísimo embajador de Chile en China, señor Luis Schmidt, que comparta algunos aspectos de esta experiencia a la luz de los hallazgos de la investigación y los comentarios de Angélica. Muchísimas gracias, embajador, por aceptar compartir en esta instancia hoy con nosotros y siendo tarde en la noche en China en este minuto. Bueno, vamos a partir primero con Guillermo Lefort, a quien le cedo la palabra para que haga su presentación. Muchas gracias, Loreto. Muy buenos días a todos. Good morning, good afternoon, good evening for those who are looking at us from abroad. Que nos ven del extranjero. Spanish, as you may understand, that is our language. A seguir en español. Hay traducción simultánea. Con ustedes una presentación relativamente breve sobre el trabajo que hemos realizado junto con Eduardo López y Luis Cerrudo, y que nos ha auspiciado la Fundación para el Desarrollo. Espero que se vea con claridad lo que está siendo proyectado. ¿Ahí mejor? Perfecto. Tratamos de ver cuál ha sido el impacto de la política comercial y de los tratados en el crecimiento económico chileno en términos históricos, y además de utilizar esta información para proyectar escenarios de futuro y ver en qué medida esta política comercial puede ser importante para el crecimiento y el desarrollo futuro de la economía chilena. Así, hicimos un trabajo que podemos decir que es una cuestión fundamentalmente empírica, pero basada en la experiencia chilena y también en la experiencia internacional. Perdón. Vamos a ver en 3 puntos la presentación, porque la verdad es que son 3 puntos bastante resumidos en un trabajo que tiene una extensión y una amplitud más o menos comercial de Chile a lo largo del tiempo sí tuvo un incremento importante, y llegando a un punto máximo o cenit alrededor de fines de la primera década del siglo XXI. Es ahí donde llegamos a un máximo, y en general como decir un cierto retroceso. Como que la economía chilena en ese momento perdió su fuerza para avanzar en muchas materias. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta también en la proyección, ¿no? Perdona, Guillermo, que te interrumpo un segundo. Hay poco intermitencia en tu señal, entonces quizás si apagas tu cámara, a lo mejor ayuda un poco a que se mejore la transmisión. Voy a intentarlo, pero la verdad es que tengo un problema con el Zoom. Ok, bueno, yo te aviso si se corta mucho para no perder la línea de lo que estás presentando. Sí, te agradezco, pero realmente si no voy a tener que cambiarme de medio para hacer la presentación, pero eso complica un poco porque es difícil manejar el PowerPoint desde el celular. Sí, pero aquí está, ahora estás regio. Ok, Sí. hacemos los esfuerzos.
Vale, vale, gracias. En primer lugar, digamos, en la parte descriptiva vimos que hubo un momento máximo de expansión del comercio chileno y luego ha tenido un cierto retroceso. En el trabajo mostramos cómo los TLC, los tratados de libre comercio, cada uno de ellos tuvieron impactos significativos en la ampliación del comercio. Y los clasificamos por agrupaciones, y es lo que se presenta en este cuadro, que hace un análisis de cuál es la evolución del comercio bilateral chileno con cada una de estas agrupaciones, antes y después de los tratados, ¿no? Y se observa que en general hay un incremento significativo del comercio luego de los tratados. En ese sentido, los tratados han sido una herramienta útil de integración comercial. También vemos que en otras variables que son también de interés para el asunto comercial, los tratados generan un aumento de lo que podríamos llamar elementos de diversificación. Los tratados incrementan el número de productos exportados por Chile. Ahí cada una de las líneas más tenues representan cada tratado, y las líneas más gruesas representan por una parte el promedio del impacto de los tratados, y con un límite superior e inferior, Les pedimos disculpas, pero se le cayó la señal finalmente a Guillermo. ¿Puedo seguir yo, Verónica? Bueno, vale. ¿Tú tienes la presentación, Eduardo? Sí, déjame buscarla, que no la tengo acá. Ya, gracias. Dame un minuto. A ver. Pedimos las disculpas del caso a nuestros auditores, pero son los gajes del oficio. Eduardo López, a quien lo nombré en las presentaciones, es el coautor de esta investigación, así que fantástico si puedes seguir tú, Eduardo, hasta que se conecte. Sí, voy a conectarme ahora. Un minuto. Yo voy a compartir la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Ya. Perfecto. Ya, aquí está. No, creo que esta es una versión antigua. No sé si tú la tienes por ahí. No nos mandó la última versión, Guillermo. Creo que la tengo. Disculpen un poco. Todavía no está la pantalla compartida, ¿no es cierto? Estamos conociendo todos tus secretos acá. Perdón. No hay problema. Ahora me descompartí. Déjenme ver acá. Acá está. Envío. Ya. Aprovecho a decirle a los que no se están conectados que mientras se hacen las presentaciones y comentarios, pueden hacer sus preguntas en el icono de abajo de preguntas y respuestas, o también en el chat, y las iremos seleccionando al final cuando entremos a la sesión de preguntas y respuestas para poder responderlas. Ahí sí que parece que estás... Parece que está la presentación. Dame un minuto para... sí, acá está. Ponla en pantalla completa y estaríamos listos. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Tienes que ir abajo al... es que justo me lo tapa el... ¿Lo puedes mover eso? Sí, lo voy a hacer. Tranquilo. Acá está. Ya. Entonces, bueno, continuando con lo que básicamente la presentación está estructurada en 3 puntos. Uno, en primero vamos a analizar los resultados de la política comercial como consecuencia de la orientación y lineamientos de la política comercial chilena.
En segundo lugar, analizamos el impacto de la política comercial en el crecimiento económico a través de un modelo econométrico que estimamos. Y en tercero, se plantean escenarios futuros de crecimiento para el PIB. Entonces, como decía Guillermo, el resultado comercial de Chile fue bastante exitoso si se compara en términos intertemporales, digamos, el comportamiento del intercambio comercial de Chile como porcentaje del PIB, es decir, la razón de comercio, qué proporción resulta el comercio del PIB, tiene su pico el año 2007 y a partir de ese momento hay una declinación en este indicador. Pueden haber muchas explicaciones, nosotros no nos concentramos específicamente en la razón para esta explicación. Una explicación puede ser este riesgo de escaso multilateralismo que hubo a partir del 2015, también pueden haber razones de carácter interno. El asunto es que claramente el intercambio comercial de Chile se dio a partir de su pico el año 2007. Ahora, no obstante ello, ha habido claramente un éxito en cuanto a cómo la apertura comercial se ha incrementado, cómo se ha manifestado esa mayor apertura comercial. En primer lugar, el aumento de las exportaciones como porcentaje del PIB. En segundo lugar, el aumento del número de mercados de destino, la cantidad de empresas exportadoras que están participando en el comercio internacional de Chile y el número de productos fundamentalmente. Ahora, nosotros lo que hicimos, y como explicaba antes del break, de la caída de la conexión de Guillermo, nosotros básicamente lo que hicimos fue básicamente, en primer lugar de una manera descriptiva, tratar de entender, bueno, cuál es el efecto que ha habido con posterioridad a la firma de los tratados. Y este gráfico básicamente lo que indica es lo que muestra en un periodo en un horizonte de 10 años hacia adelante y 10 años hacia atrás, muestra, y el punto cero de este gráfico es básicamente el momento de la firma, es decir, el punto cero y se compara este momento cero como el promedio de los 5 años previo a la firma. Entonces lo que uno observa acá, básicamente uno lo que esperaría, que esta variable tuviera una pendiente positiva, con posterior al momento cero, y en general es lo que vemos. En algunos casos hay algunas reducciones de comercio, pero lo que uno revisa en general en promedio, y es estadísticamente significativo, es que el comercio claramente en el caso de Chile ha aumentado con posterior a la firma de los tratados. Y solamente para describir, la línea roja acá presenta, digamos, el promedio de todos los tratados, ¿ya? Y se observa acá que, por ejemplo, y cómo se lee este índice, que al tercer año hay un aumento de casi un 40% en el comercio y en el porcentaje del comercio bilateral después de 3 años de firmado el tratado. Y así sucesivamente hasta 10 años, etcétera, etcétera. Claramente acá hay algunos tratados que han sido mucho más exitosos que otros, específicamente el tratado con China, el tratado con México, son quizás los tratados que han sido más exitosos comparando este mismo indicador. Ahora, como ya dije anteriormente, se incrementó el número de productos, también se observa una línea que es con pendiente positiva acá, y obviamente el número de mercados. ¿Ya? Por supuesto que hay una alta variabilidad de países y quizá uno debería entender cuáles son las razones del aumento o del crecimiento de este indicador en cada uno de los casos. Pueden haber razones estructurales, pueden haber razones cíclicas con posterioridad al aumento de los tratados. Nosotros no nos concentramos en eso, pero básicamente tratamos de plantear el hecho estilizado, es decir, claramente el comercio aumentó, y algunas características de ese comercio, número de productos y número de mercados, también se incrementó. Un elemento que es importante también a considerar es si hay algún efecto sobre la diversificación de la matriz exportadora de Chile. Y claramente acá lo que vemos ya en este gráfico ya es una idea, es cómo evolucionaron las exportaciones no mineras, fundamentalmente que incluye exportaciones agrícolas y exportaciones industriales. Y claramente acá lo que vemos es que los tratados de libre comercio muestran, o el comercio y las exportaciones en particular,
de exportaciones no mineras han aumentado con posterioridad al comercio. Entonces, el comercio, los tratados de libre comercio han tenido un impacto sobre la matriz exportadora de Chile en cuanto a que la proporción de exportaciones no mineras ha aumentado con posterioridad a la firma de los tratados. Habiendo dicho lo anterior, es interesante ver, bueno, la pregunta que surge inmediatamente es ¿cuál es el impacto de la política comercial en el crecimiento económico? Porque en definitiva lo que nos interesa, el comercio por sí mismo no es el objetivo de cualquier economía. Lo que busca una economía es tratar de aumentar los niveles de bienestar y que se derivan de un aumento del comercio. Y en ese sentido, una medida de ese mayor bienestar es el crecimiento económico, en la medida que eleva los niveles de consumo de la economía y el acceso a mayores productos y a costo más bajo. Entonces, en este caso, lo que nosotros tratamos de hacer es básicamente entender que el impacto del comercio, cómo el comercio impacta, ¿ya? Y en específicamente cómo la política comercial podría impactar sobre el crecimiento económico, ¿ya? Y para ello, nosotros no establecimos un modelo muy simple, un modelo de serie de tiempo para la economía chilena, que fue estimado con datos desde el año 80 en adelante, ¿ya? Y que básicamente considera, nosotros no planteamos aquí las ecuaciones y la metodología econométrica, porque entendemos que lo interesante son más bien los resultados del modelo. No tenemos ningún problema en tener una discusión de nivel académico econométrico respecto a eso, pero para centrarnos en los objetivos de esta presentación, nosotros acá presentamos cuáles son las bases de este modelo. Y básicamente lo que se muestra acá en la primera parte son los mecanismos de transmisión del modelo. El objetivo, como se ve acá, todos estos mecanismos de transmisión apuntan a cuál es el objeto o el objetivo de crecimiento. Y lo que tenemos acá que básicamente, si nos vamos desde en reversa, digamos, tenemos que este es el crecimiento del PIB, que básicamente a nivel teórico y a nivel de cualquier análisis por el lado de la oferta, se explica fundamentalmente por tres factores. En primer lugar, la acumulación de capital fijo en la economía. En segundo lugar, el aumento de la productividad general de la economía, que generalmente se denomina el residuo de Solow o la productividad total de los factores. Y en tercer lugar, el empleo efectivo de la economía. Ahora, el stock de capital depende fundamentalmente de la inversión, y la inversión depende de dos factores fundamentales. La integración financiera, medida en este caso, en nuestro caso, como la inversión extranjera directa como proporción del PIB, y la integración comercial, que es, como ya sabido, es la razón de comercio sobre PIB. Ahora, lo novedoso de este análisis es básicamente que nosotros consideramos dos elementos que son importantes en la determinación de estos dos elementos que en definitiva determinan la inversión y determinan la productividad de los factores. Principalmente la estabilidad política y el control de la violencia en la economía, es decir, hay un factor interno asociado, digamos, a la estabilidad política, al clima de negocios, y en segundo lugar hay un componente que es el componente de política económica, y que está directamente asociado con los esfuerzos de política comercial que hace el país específicamente. Esos dos elementos influyen tanto al grado de integración financiera de la economía, repito, medido como la proporción de la inversión extranjera directa en el PIB, y a la razón de comercio que tiene la economía. Acá en cada una de estas líneas se menciona el parámetro que nosotros utilizamos, y básicamente esta descripción que aparece acá en la tabla básicamente lo que hace es describir los parámetros que nosotros utilizamos y que resultaron de la estimación econométrica que nosotros hicimos el modelo. En ese sentido, debo aclarar que se usaron varias técnicas econométricas, algunas de serie de tiempos, otras de corte transversal y de panel data, para llegar a estos parámetros, y fueron los que se basaron en nuestro escenario para proyección de los escenarios futuros de política comercial.
Guillermo se conectó. ¿Sigo, Guillermo, o sigues tú? Yo creo que sí que tú mejor, Eduardo, porque me da la impresión de que Guillermo está en el celular. Okay. Sí, yo estoy con el celular, sigue tú con las láminas, Okay. y yo puedo retomar con ¿cómo se llama? Hacia el final con las dos últimas láminas, ¿no? Perfecto. Entonces, en función de lo anterior, en función de la descripción del modelo, acá uno puede distinguir varias variables que son claves o que son exógenas a la determinación del comercio. Y estas dos variables son básicamente los escenarios que nosotros tendríamos que plantear, es decir, un escenario de estabilidad política y escenarios de esfuerzo de política comercial. Hay que distinguir en primer lugar que el esfuerzo de política comercial no es una variable fácilmente medible, es decir, y no encontrar en la literatura, digamos, alguna guía en ese sentido. Básicamente, nosotros aproximamos el esfuerzo de política comercial por los resultados de la política comercial chilena, y la medimos o lo aproximamos por el número de tratados incrementales que ha habido desde el inicio de esta política comercial chilena el año 92, con los primeros acercamientos a los tratados de libre comercio en Latinoamérica. Entonces, nosotros desde ese punto de vista, lo que tenemos acá son básicamente cómo ha sido en el lado izquierdo. Acá vemos cómo se proyecta el número de tratados internacionales hacia futuro. Este es el índice, si ustedes se observan acá, esto es básicamente cómo ha ido incrementándose el número de tratados desde el año 90 en adelante hasta, digamos, 2018-2020. ¿Ya? Y lo que uno observa básicamente es básicamente una línea creciente, y desde el punto de vista muy simbólico, si uno quiere, en un escenario positivo, nosotros consideramos un escenario en donde esta línea de tendencia se mantiene en el tiempo. Un escenario base para nosotros es que se mantienen los números tratados y no hay mayores esfuerzos en cuanto a la firma de tratados en el futuro. Y un escenario adverso o menos activo que nosotros consideramos es un escenario en donde hay un decaimiento en la cantidad de tratados, o al menos, digamos, hay una, si uno quiere, una interpretación de este escenario es que haya una revisión de algunos tratados y por lo tanto habría una caída en ese esfuerzo. Es decir, en ese sentido, son dos escenarios, un escenario base que en el fondo presiente los mismos esfuerzos que se han hecho hasta ahora, un escenario con mayores esfuerzos y un escenario con esfuerzos mucho más limitados o en decaimiento respecto a esta orientación de política comercial. Desde el punto de vista de los escenarios de estabilidad política y control de la violencia, nosotros consideramos dos escenarios, un escenario en donde la estabilidad política es mucho mayor, es decir, se genera un aumento de la estabilidad política o una mejora en la estabilidad política. En nuestro escenario base se mantienen las condiciones actuales, ¿ya? Y en el escenario, digamos, más adverso, es un escenario en donde la estabilidad política cae hacia niveles, digamos, que estarían en torno a la estimación que hay para otros países de América Latina, que este nivel que aparece acá, que se ve bastante dramático, digamos, son un nivel para este índice que se acerca, digamos, a un nivel promedio de América Latina. Entonces, lo que tendríamos acá, esos serían los dos escenarios, que sería un escenario adverso. Es decir, lo que básicamente hacemos acá es primero centrar cuáles serían los esfuerzos de política comercial y cuáles serían el clima de estabilidad política y de negocios que habría en la economía chilena. Como consecuencia de lo anterior, nosotros en primer lugar establecimos este escenario base, que es el escenario base para estas dos variables exógenas al modelo, y en segundo lugar nuestro escenario base para el comercio, para la integración vertical y para la integración comercial y financiera. En el escenario base básicamente consistió en que estas variables se mantienen constantes en los niveles que actualmente tiene nuestra economía. Ahora, por supuesto, como consecuencia del modelo, lo que apreciamos es que en el escenario positivo, en el escenario de que continúan los esfuerzos de política comercial y la estabilidad de negocio y política
se incrementa, se ve claramente que hay un aumento en la integración comercial de la economía y como consecuencia de ello hay un aumento, hay una atracción de economía, de inversión extranjera sobre la economía. Entonces, en el escenario positivo hay un aumento del comercio como consecuencia de ese escenario positivo y un aumento de la inversión extranjera directa, acercándose quizás no a los máximos, pero acercándose a niveles bastante cercanos a esos máximos, digamos, de principios de la década de los 2010. Por supuesto que los escenarios adversos son escenarios en donde estos ratios de inversión extranjera directa y razón de comercio internacional decrecen, digamos, acercándose a los niveles más bajos que podríamos tener en la muestra. Es decir, son dos escenarios que son bastante contrastantes en ese sentido. Ahora, como consecuencia de esos escenarios, este quizás es uno de los efectos principales. Estos dos escenarios afectan directamente a la productividad. Uno de los elementos que se ha destacado en la discusión reciente respecto al crecimiento de la economía chilena es la caída de la productividad y que se refleja básicamente en esta declinación persistente de la productividad de la economía chilena, digamos, desde mitad de los 90 en adelante y que se ha exacerbado, digamos, en los últimos 10 años. Ahora, lo que vemos acá es que como consecuencia de la mayor actividad comercial, de la mayor persistencia de Chile en esta política comercial de tratados de libre comercio, hay una reactivación de la productividad económica, de la productividad general de la economía. Es decir, se ve en el escenario positivo, claramente el comercio es un elemento dinamizador de la productividad y hay varias razones en la literatura de por qué ello ocurre. La principal razón es que el comercio atrae emprendimientos, atrae tecnologías, atrae transferencia tecnológica, atrae mejoras a nivel de procesos en la empresa y eso lleva a que en definitiva se genera un aumento de la productividad general de la economía a través de la función de producción. En el escenario base, en nuestro escenario base, tenemos que, si bien hay un aumento de la productividad que persiste hasta el año 2035, esta no es persistente. Es decir, la diferencia entre nuestro escenario base y el escenario de persistencia en la política comercial es que hay un aumento, primero, sustantivo en la productividad, pero además es persistente. El escenario adverso, por supuesto, dadas las condiciones, lo que lleva es a una continuación de este decaimiento ya casi secular, en este caso, de la productividad total de la economía, lo cual, por supuesto, no ayuda ni al crecimiento ni ayuda al bienestar de la economía. Ahora, como consecuencia de esto, digamos, el crecimiento también ayuda al crecimiento del stock de capital. Es decir, nosotros dijimos en el modelo anteriormente presentado que un mecanismo de transmisión del crecimiento, de la apertura comercial y de la integración comercial es a través del crecimiento del stock de capital. Y claramente acá se observan que como consecuencia de la apertura comercial, la inversión extranjera aumenta y eso impacta sobre la inversión doméstica, digamos, en un sentido positivo, en los escenarios positivos y en los escenarios, digamos, adversos. Claramente hay una caída en la acumulación de capital que tiene la economía chilena. En el escenario base nuestro constata, digamos, que no hay un esfuerzo importante la inversión doméstica es más o menos constante, y por lo tanto eso genera, digamos, un poco impulso, menor impulso del crecimiento de la acumulación de capital en el escenario base. Esto cambia de consecuencia de los tratados de la persistencia de la política comercial. Eduardo, déjame seguir aquí con la última parte, pero por favor continúa tú con la proyección. Perfecto. ¿Ya? Los últimos resultados, digamos, que da este análisis tienen que ver con un crecimiento que claramente se distingue, un crecimiento tendencial del PIB que claramente se distingue en los distintos escenarios.
Mientras que en el escenario base, el crecimiento tendencial se mantiene en torno a 2% y continúa, digamos, secularmente a esa tasa. Los efectos sobre la productividad y sobre la inversión y la acumulación de capital hacen que los dos escenarios polares de política comercial generen trayectorias muy, muy disímiles. Digamos. Realmente se produce una diferencia que es creciente en el tiempo, en el ritmo de crecimiento del PIB tendencial, con el escenario activo llegando a crecimientos como los que se habían dado alguna vez en el pasado, incluso aproximándose y superando el 4% hacia final del periodo de proyección. Mientras que el otro escenario, el escenario adverso, nos lleva en una dirección de desaceleración continua hasta un cuasi estancamiento. ¿Qué impacto tiene eso en el desarrollo? Lo podemos ver en el gráfico siguiente, donde se presenta lo que llamamos el PIB per cápita relativo, que es un PIB per cápita en relación al que existe en los Estados Unidos. Chile durante 20, 25 años estuvo acortando distancias con los Estados Unidos y con todos los países avanzados que más o menos tienen un nivel de PIB similar. Es decir, Chile estaba convergiendo hacia el desarrollo. Pero con posterioridad al año 2010-2015, Chile entró en una situación de estancamiento a este respecto, que puede ser calificada como estar en una trampa, la trampa de los ingresos medios. Los resultados del escenario base es que esa situación de entrampamiento se mantiene. Y los resultados del escenario adverso es que ese entrampamiento se hace todavía más grave e incluso hay alguna tendencia a converger hacia la pobreza. Es decir, con políticas comerciales inadecuadas o que no son lo suficientemente intensas y que buscan la aplicación de más tratados y la mayor integración comercial y la mayor atracción de inversión extranjera directa, el desarrollo o se congela o empieza a revertir. Por el contrario, en un escenario en que la política comercial es activa, vamos convergiendo nuevamente hacia los niveles de vida de los países desarrollados. Y así la relación del PIB per cápita relativo de Chile con el de Estados Unidos empieza a incrementarse del alrededor del 40% que existe hoy día para aproximarse al 50% y algo más allá. Eso es lo que implica avanzar, digamos, de nuestra situación actual hacia una situación similar a la que existe en países de Europa, Portugal, España, o países de Europa Oriental que también están avanzando rápidamente hacia el desarrollo, como Estonia, etc. En resumidas cuentas, lo que nosotros hemos podido mostrar en este trabajo es que el escenario de política comercial hace una diferencia importante en materia de crecimiento y en materia de nivel de vida. Y que si bien esas diferencias pueden ser inicialmente relativamente menores, como lo serían en esta década del 20, donde en vez de crecer 1,8% en promedio, se crece al 2% o algo así, las diferencias en términos de PIB per cápita, las diferencias a la larga empiezan a ampliarse y se reflejan claramente en el nivel de vida. Creo que es muy importante hacer notar que las políticas bien llevadas y bien diseñadas nos llevan a trayectorias muy diferentes que implican a lo largo del tiempo mejoras muy sustantivas o empeoramientos muy sustantivos del nivel de vida y por lo tanto de las posibilidades y libertades que tienen los habitantes de esta tierra de poder desarrollar sus propias ideas, aspiraciones, formas de vida que a ellos les interesa tener. Con eso creo que, aunque no hemos alargado un poco más, creo que podemos concluir nuestra presentación. Le agradezco mucho su atención. Y mis disculpas por los problemas técnicos.
Nada que disculpar, Guillermo, al contrario, nosotros súper agradecidos por este tremendo trabajo que han hecho. Invito a la audiencia a leerlo, porque realmente es muy, muy decidor y muy claro en lo que significa el continuar con una política comercial de apertura o no continuar, incluyendo distintos factores. Así que les agradezco mucho. Voy a darle ahora la palabra a Angélica en pos del tiempo para que haga sus comentarios de esta. Y les pido por favor a los que tengan preguntas que las hagan a través del icono de preguntas y respuestas o a través del chat. Muchas gracias. Disconnected. Muchísimas gracias, Loreto. Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están acompañando. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. Quisiera agradecer a la Fundación Chilena del Pacífico por invitarnos a comentar el informe que preparó Guillermo Lefort, Eduardo López y los demás expertos que aportaron a este trabajo. De partida, comentarles que desde el punto de vista de la subsecretaría, este informe es contundente en mostrar los beneficios que han tenido los acuerdos de libre comercio en nuestra economía. Creemos que el apartado 2 y 3, que bien han explicado, ¿no es cierto?, Guillermo, Eduardo, muestran datos que son muy claros. Y son datos que nosotros, digamos, que se asemejan a las cifras que nosotros manejamos en nuestra dirección de estudio, con quienes además compartí el informe para, digamos, que ellos puedan tenerlo. Y quisiera hacer quisiera destacar un par de elementos del estudio que nos parece que son relevantes. Lo primero, que el estudio, por ejemplo, indica que el promedio del volumen del comercio aumenta, ¿no es cierto?, en 1.5 veces a partir del tercer año de la firma de un tratado de libre comercio versus, ¿no es cierto?, si no hubiéramos tenido un tratado de libre comercio. Es decir, que el comercio aumenta y es más pronunciado este crecimiento, ¿no es cierto?, con los países con los que tenemos tratados de libre comercio. Y eso se muestra en cifras reales. A ver, en el año 90, nosotros teníamos un comercio de alrededor de 16.000 millones de dólares. Y, digamos, cifras que nosotros manejamos en la dirección de estudios muestran que existe alrededor de un 8% de crecimiento promedio anual, si uno mira entre el año 90 y el 2021. Y nos movimos desde los 16.000 millones de dólares en el año 90 a 178.000 millones de dólares en el año 2021, ¿no es cierto? Obviamente con ciertas bajas, porque también tenemos que recordar que somos una economía pequeña, y por ser una economía pequeña, ¿no es cierto?, lo que ocurre en los mercados internacionales nos afecta. Luego, otro dato interesante, que aparece que lo explicaron, ¿no es cierto?, los autores del informe, es el número de los productos que exportamos, la diversificación que nosotros le llamamos, ¿no es cierto? ¿Y qué muestra ese dato? Que de nuevo es positivo. Es decir, nuestra canasta exportadora se diversificó con los tratados de libre comercio. Y es cosa de ir mirando, ¿no es cierto?, cómo hemos ido abriendo en distintos sectores, ¿no es cierto?, los diferentes productos. Hace un par de años atrás nadie habría imaginado que íbamos a estar exportando arándanos, por ejemplo, o cerezas, ¿no es cierto? Aquí tenemos a nuestro embajador que después nos va a comentar, ¿no es cierto?, todo el trabajo que se hizo con China. Y no solamente hemos abierto, ¿no es cierto?, a nuevos productos, sino que además hemos ido posicionándonos como líderes en ciertos productos. Por ejemplo, los salmones, ¿no es cierto?, la cereza, los vinos, las uvas, ¿no es cierto? A modo de ejemplo, en China nosotros somos el primer proveedor de cereza. Nosotros también somos, en la Unión Europea, somos el principal proveedor de vinos embotellados. En Estados Unidos somos el principal proveedor de salmón. Entonces, ¿qué muestra además? Que no solamente hemos abierto nuestra canasta exportadora, sino que además hemos logrado posicionarnos como los principales proveedores. Y esto se muestra también por los datos, digamos, que plantearon respecto de las exportaciones no mineras, ¿no es cierto? Ahí tanto Eduardo como Guillermo mostraban, ¿no es cierto?, los datos de cómo ha ido creciendo la exportación no minera. Y ahora me voy a referir un poco al análisis, ¿no es cierto?, que hacen respecto de las regresiones, que era la parte como final.
Y aquí mencionarles, quisiera agregar, porque está muy bien explicado esa parte, ¿no es cierto?, al final de cómo, haciendo estas regresiones y mirando un poco cuál es el impacto que tienen los tratados en la economía, usando el PIB, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ciertos datos que además muestran cómo son los impactos de los tratados de libre comercio en las regiones. Por ejemplo, contarles que para las regiones del norte, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, el principal mercado es China, ¿ya? Pero si uno mira en el centro, ¿no es cierto?, en regiones como nosotros, en la metropolitana, o más hacia el sur, ¿no es cierto?, los lagos, Aysén, el principal mercado son los Estados Unidos. En tanto que en Magallanes, ¿no es cierto?, el principal mercado es Mercosur. ¿Qué muestra esto? Muestra que al final del día, tener una red de tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, que es amplia, ¿no es cierto?, y que además ha sido destacada por la OCDE como la red de acuerdos que tiene el mayor acceso al PIB mundial, permite una diversificación también a nivel regional, no solo del servicio o del bien, sino también del mercado al que estoy llegando. Bueno, y después viene todo digamos, el análisis que explicaban respecto de los diferentes escenarios, ¿no es cierto?, la última parte respecto de cómo se ve según si hay un crecimiento, ¿no es cierto?, si la política tenemos una política comercial activa, o más bien es una política comercial más bien estancada, y esto también refuerza, ¿no es cierto?, la idea de que la política comercial de Chile como política de Estado no solo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, sino que esa evolución ha sido positiva. ¿Y por qué lo digo? Porque no se trata solo de abrir los mercados, sino que también nos hemos preocupado, ¿no es cierto?, de ir modernizando estos acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Así, si ustedes miran, en los últimos años hemos modernizado los acuerdos, por ejemplo, con los países de la región, ¿no es cierto?, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay. Hemos también, hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, se firmó el acuerdo que habíamos hecho con Paraguay. Hemos concluido con la Unión Europea, ¿no es cierto?, estamos abriendo negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, con Trinidad y Tobago, estamos haciendo otras modernizaciones con Corea del Sur, ¿no es cierto?, con India, con EFTA. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Que no se trata solo de una política comercial estancada, sino que hemos ido buscando cómo modernizar. Y quiero traer un dato relevante que me parece que es importante a la hora de conversar, ¿no es cierto? ¿Y qué es el escenario global? Nosotros somos, como decía, una economía pequeña y por supuesto que nos afecta, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre a nivel internacional. Y antes de la pandemia ustedes saben que estábamos insertos en lo que se llamaba la guerra comercial, que generó, digamos, distorsiones comerciales importantes, ¿no es cierto?, en los países. Además de eso se agregaba, ¿no es cierto?, que la falta de acuerdos que no existió en la Organización Mundial del Comercio, ¿no es cierto?, como organismo que promueve, ¿no es cierto?, o facilita el comercio a nivel mundial. Estaba también el Brexit y otros asuntos, otro evento internacional. Entonces, ¿qué ocurrió? Estábamos en este proceso y después vino la pandemia, y todos saben lo que ocurrió con la pandemia. Pero ¿qué ocurre en estas situaciones? La red de acuerdos de comercio, ¿no es cierto?, nos permitió estar mejor preparados y de alguna manera ser más resilientes respecto de la situación. Y por ejemplo, en la pandemia pudimos tener acceso a equipos médicos, pero particularmente un acceso expedito, ¿no es cierto?, a las vacunas, lo que habría sido tremendamente más difícil, ¿no es cierto?, si no hubiéramos tenido los acuerdos comerciales. Y ahí solo mencionar, ¿no es cierto?, que el rol de la subsecretaría y del subsecretario Yáñez, particularmente de él, ¿no es cierto?, fue clave para el proceso de negociación, para poder adquirir las vacunas y para poder, digamos, asegurar no solamente las dosis de la primera y la segunda, sino que también las de refuerzo. Y podemos decir hoy día que más de 47 millones de vacunas han llegado al país, y eso ha sido no solo por el esfuerzo, ¿no es cierto?, de toda, no solo de la Cancillería y del Ministerio de Salud, sino que también por la red de acuerdos, ¿no es cierto?, que teníamos. Y hace un par de días atrás, ¿no es cierto?, el The Economist nos destacó a Chile, ¿no es cierto?, como el país mejor preparado en el mundo para hacer frente a la variante Omicron.
Y a esto, agregando también otros datos, mencionarle el ahorro que se genera por los tratados de libre comercio. Cuando uno, ¿no es cierto?, sale con sus productos, la reducción de aranceles generan ahorros muy relevantes. Algunos datos, miren. En el año 2020, en la región de O'Higgins, hubo una rebaja arancelaria por exportaciones de cerezas a China de 77 millones de dólares. Solo en la región de O'Higgins, yendo hacia China. Los salmones exportados al Mercosur, desde la región de los lagos, contabilizaron también en el mismo año una reducción de 24 millones de dólares. Las cajas de cambio que se exportan desde Valparaíso al Mercosur, 9 millones de dólares, y así. Entonces, también está este dato, ¿no es cierto?, que es relevante y que a veces no se ve, ¿no es cierto? Yo quisiera mencionar que la subsecretaría, anteriormente la DIRECON, ¿no es cierto?, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que fue quien inició, ¿no es cierto?, todo esto de las negociaciones, han estado trabajando para promover y para que la gente sepa cuáles son los beneficios. Entonces, este tipo de actividades, Loreto, nosotros estamos felices de ser parte porque nos ayuda a promover estos beneficios, lo positivo que es tener tratados de libre comercio. Y desde la creación de la subsecretaría se ha intensificado la conversación con la ciudadanía. Hemos buscado abrir estos espacios para que se difunda, para que podamos conversar, dialogar, que puedan saber qué es lo que estamos implementando, cómo lo estamos haciendo, cuáles son las trabas, cómo podemos ayudar, no solo, ¿no es cierto?, a la empresa que quiere exportar, sino que a la ciudadanía en su conjunto. Y por lo tanto, hemos buscado reforzar ese espacio con mesas de trabajo público-privada, ¿no es cierto?, con las mesas COMEX, en donde el mismo subsecretario ha participado en muchas de ellas, y también hemos estado buscando, ¿no es cierto?, abrir espacios en otros mercados, porque como bien decían, una política comercial activa lo que nos permiten es apoyar, ¿no es cierto?, al desarrollo económico del país. Y aquí mencionar un par de cosas, y con esto ya voy un poco terminando. El estudio también menciona a APEC, ¿no es cierto?, como un foro relevante a la hora de desarrollar la red de los acuerdos comerciales. En efecto, así es, ¿no es cierto? Muchos de nuestros acuerdos que tenemos con los países asiáticos surgieron producto de las conversaciones que nuestros líderes, ¿no es cierto?, tenían al alero de este foro económico. Y esto también nos ha permitido a nosotros incorporarnos, ¿no es cierto?, a pesar de ser un país pequeño, incorporarnos en las grandes discusiones que se dan a nivel comercial. Somos parte del Grupo Ottawa, hemos sido anfitriones de APEC, ¿no es cierto? El año pasado estuvimos con la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, y hemos estado trabajando también en otros espacios, ¿no es cierto? Acabamos de suscribir, o sea, no de suscribir, ya entró en vigor, de hecho, el DEPA, ¿no es cierto?, que es el acuerdo de economía digital con Nueva Zelanda y con Canadá, y con Singapur. Y entonces lo que hemos hecho es que además hemos buscado evolucionar. Este es el primer acuerdo a nivel global de economía digital, ¿no es cierto? Estamos muy orgullosos porque va a traer grandes beneficios para las pequeñas y las medianas empresas, porque traemos un tema que es muy relevante, que es la economía digital, el comercio electrónico, ¿no es cierto? Y así hay un montón de otras cosas. Vamos a lanzar próximamente la estrategia nacional de servicios para promover estos servicios de innovación, ¿no es cierto?, que están asociados a sectores que son sumamente relevantes en la exportación, que es el sector minero, el sector acuícola, el sector forestal y frutícola. Ahí hay servicios que son muy focalizados a ese sector y que están pensados para apoyarlo, y que queremos aprovechar ese conocimiento para que podamos exportar y podamos con eso aumentar, ¿no es cierto?, la diversificación de nuestra canasta. Entonces, simplemente, con esto voy terminando, Loreto, nosotros muy contentos de que este tipo de estudios se realicen y que muestren, ¿no es cierto?, no que seamos solamente nosotros, sino que terceros, efectivamente, muestren con números lo importante y lo beneficioso que ha sido la política comercial de Chile en todo este tiempo. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, a disposición de las dudas que puedan surgir. Muchas gracias a ti, Angélica, por estos interesantes comentarios. Efectivamente, esto es un tema tremendamente relevante, y a la luz
gobierno, sobre el cual aún no tenemos muy claro cómo va a ser la línea de acción, así que quisimos contribuir con datos duros, con un estudio tan potente como este, a tener algo más concreto, aparte de lo que ustedes hacen, apoyar el trabajo de ustedes. Bueno, por eso somos socios, nosotros somos un apéndice de la Subrey para hacer este tipo de trabajo, así que encantados de colaborar. Le voy a dar la palabra al embajador Luis, quien va a hacer una bajada, por así decirlo, cómo han sido los beneficios de tener esta relación tan estrecha con China desde el punto de vista comercial a partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio ya hace varios años. Gracias, Loreto, por haberme invitado, digamos, y gracias a la Fundación del Pacífico a tratar de comentar un poco sobre los tratados de libre comercio. Y muchas gracias, Loreto, por tu invitación. Por el otro lado, también agradecer y felicitar a don Guillermo Lefort y a Eduardo López, digamos, por este gran estudio. Y también a Angélica Romero, digamos, que muchas veces Subrey es la encargada, digamos, y es la que opera, digamos, la mayoría, primero como Direcom y ahora como Subrey, de los tratados de libre comercio. De la lectura del estudio, digamos, a mí me impactó, digamos, positivamente que los tratados en general, según el estudio, muestran un impacto muy positivo sobre el volumen de comercio, por un lado, la diversificación de las exportaciones y la penetración en los nuevos mercados, además de dar una influencia importante en los flujos de inversión extranjera directa. Por otro lado, al final también genera un impacto importante sobre el PIB y eso obviamente genera un impacto importante sobre la calidad de vida de los chilenos en este caso y también sobre el empleo. En el caso mío me voy a referir, digamos, también que en el Tratado de Libre Comercio con China está en concordancia, digamos, con las conclusiones de ese estudio en referencia. En el caso especial mío me ha tocado, primero como presidente de los productores de fruta, de FEDEFruta, y después como presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, participar prácticamente en muchos de estos tratados de libre comercio y en especial con el de China. Me tocó primero, digamos, con el Mercosur, donde el sector agrícola quedó de alguna manera tocado con el tratado sobre el Mercosur, pero rápidamente se creó este cuarto adjunto y me ha tocado participar en el Tratado de Libre Comercio con Corea, con Japón, con China, con Estados Unidos, con la Comunidad Económica Europea, y he estado en general en los mayores y más importantes tratados de libre comercio. En el caso de China tuve la gran suerte del año 2015 estar aquí en Beijing. En ese momento no tenía nada que ver, no era embajador, solamente era el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, pero me tocó, digamos, estar y acompañar a los negociadores de la Direcom en ese importante tratado de libre comercio, que en esos momentos era un tratado complejo. La Sociedad Nacional de Agricultura apoyaba con mucha fuerza ese tratado porque encontraba que le daba muchas posibilidades al sector agrícola, al sector de alimentos y en general al país en general, pero había sectores como la Sociedad de Fomento Fabril, que se veía muy afectada, digamos, probablemente con la firma de ese tratado, en el fondo por proteger al sector industrial de los plásticos, los cueros, el calzado, la ropa, digamos, pero que finalmente se desvirtuó con la firma del tratado en el año 2015 y después la aprobación de ese mismo tratado en el año 2016. También me recuerdo, digamos, que efectivamente ese tratado fue inicialmente un tratado de bienes. No teníamos mucho que decir sobre los servicios y tampoco sobre el tema de inversiones. El tratado de bienes ayudó efectivamente porque prácticamente el 97% de nuestros bienes quedaba libre de arancel y prácticamente el 96,5% de los chinos, del producto chino también quedaban
libre de aranceles. Pero eso, digamos, de alguna manera, el tiempo nos ha dado la razón de no habernos equivocado, pues nuestro comercio bilateral con China creció casi 4,5 veces entre los años 2006, cuando empezó a operar el tratado, y el año 2019. En esos 15 años, nuestro comercio bilateral con China creció 4,5 veces. En el tema de la diversificación de productos, también tuvo un positivo efecto, pasando del orden de 306 productos que se exportaban en el año 2006 a el año pasado 952 productos. Por otro lado, también tuvo un aumento significativo en las empresas que exportan a China. En el año 90 se exportaban 424 empresas, exportaban sus productos a China. La mayoría empresas de gran tamaño, muy poca pequeña y mediana empresa y micropymes prácticamente inexistentes. Hoy día, en el año 2020, hay 1.022 empresas chilenas que exportan a China, habiendo un aumento significativo de pequeñas y medianas empresas y también de micropymes. Pero este tratado inicial, tal como le digo, solamente hablaba sobre bienes, ¿ya? Me tocó ya a mí, siendo embajador en China en mi primer periodo, luego de varias rondas de conversaciones, se cerró el acuerdo complementario de servicios. Era un tema muy importante porque hoy día el tema de servicios está siendo muy trascendente, sobre todo en países ya como China. Y por último, también siendo embajador en mi primer periodo, en el año 2014, en febrero del año 2014, también se firmó el acuerdo suplementario de inversiones, ¿ya? Y como le digo, digamos, todo esto hizo de que prácticamente tuviéramos a fines del año 2014 un tratado de libre comercio de última generación que incluía todos los capítulos, no solamente, digamos, bienes, sino que bienes, servicios y también inversiones. Bueno, me acuerdo también, ya en esos años el presidente Piñera me pidió, digamos, me decía, mire, China es el año 2010 por lo menos nuestra socio comercial número 10. Primero estaba Estados Unidos, muy fuerte, seguido por Japón, varios países europeos, y China era el número 10. Y el presidente me pedía, bueno, vamos a tener que mejorar ese tema y ojalá lo transformemos, digamos, ya a China en nuestro primer socio comercial. Con posterioridad también me hablaba cómo es posible que China, siendo una economía muy potente, prácticamente no tenga inversiones en Chile. Y nosotros como país teníamos ya más inversiones en China, lo que de alguna manera, digamos, era inconcebible si bien es cierto, el PIB per cápita aquí todavía es muy inferior al chileno, pero es una economía de gran tamaño. Entonces, bajo ese predicamento, nosotros teníamos que mejorar ese tipo de cosas. Bueno, trabajamos duro ya en esos años primero, digamos, con Hacienda, con la Direcom, hoy día Surrey, y con Enves Chile. Y ya, digamos, en el año 2015, ya en la presidencia de la presidenta Michelle Bachelet, con la visita del primer ministro chino Li Keqiang, se firmaron, me acuerdo, por haber estado, yo ahí ya no era embajador, pero haber sido invitado, digamos, a esas reuniones por mi experiencia, digamos, con China, y se habló, digamos, de temas muy importantes como era ya la incorporación financiera, ya y la integración del renminbi dentro de las monedas ya financieras. Se habló de los acuerdos de doble tributación, pero lo más importante, de iniciar una negociación de profundización y de modernización del Tratado de Libre Comercio. Esa profundización del Tratado de Libre Comercio ya concluyó, digamos, el año 2017, después de 3 rondas de negociaciones, y se firmó en Vietnam en el año APEC
ya 2018. Nuevamente yo ya fui por segunda vez nominado embajador de Chile en China en el año 2018, así que me tocó participar también en parte de esas negociaciones, y podemos decir que hoy día ya, y poder constatar, digamos, que este Tratado de Libre Comercio que empezó a operar el año 2019, lo que le da un nuevo impulso a nuestra relación comercial, incorporó temas muy importantes como son el comercio de bienes excluidos del primer Tratado de Libre Comercio, como ser muchos bienes del sector forestal. Incluyó también reglas de origen y facilitación de comercio, incluyó comercio electrónico. En el año 2005 nadie hablaba de comercio electrónico, hoy día es un tema muy importante, y también sobre competencias, medio ambiente, mejoración de servicios y de inversiones, y eso transformó a Chile como el único país ya que ha hecho una profundización y un mejoramiento del Tratado de Libre Comercio con China. Y obviamente eso ha dado resultados económicos actuales sumamente importantes. Por ejemplo, en el año 2020, el año de la pandemia, el comercio internacional de Chile cayó un 6,4%, sin embargo, con China aumentó un 12%, llegando a la cifra de casi 43.800 millones de dólares. Todo esto con respecto al año 2019, que no teníamos pandemia. En el caso también de la inversión extranjera directa, China ha liderado, digamos, la inversión extranjera directa en Chile en el año 2019, con un total de inversión de casi 5.000 millones de dólares, un pelito menos, 4.800 millones de dólares. Y en el año 2020, si bien es cierto, Estados Unidos tuvo un ligero, Estados Unidos y Canadá, un poco por sobre China, del orden de 4.300, 4.500 millones de dólares, China estuvo muy cerca de los 4.000 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que ha pasado también desde enero a octubre de este año, del 2021? Hoy día, digamos, el crecimiento del intercambio comercial entre China y Chile entre enero y octubre ha crecido un 45%, alcanzando una descomunal cifra de 51.511 millones de dólares, lo que nos va a hacer llegar probablemente este año, ya si seguimos la proyección y dado que los meses de noviembre y diciembre son de alto flujo de exportaciones hacia China, estar hablando de un comercio internacional del orden de 62.000 a 65.000 millones de dólares. Ahí, digamos, han gatillado fuertemente, obviamente, que las exportaciones mineras, porque Chile sigue siendo un exportador ya de productos mineros, ya, y el hierro ha crecido, digamos, prácticamente un 65%, el litio un 135%, el cobre 26,1%, y eso está gatillando fuertemente esta cifra. Pero también hay que pensar el caso de la cereza. El caso de las cerezas han crecido un 84% entre enero y octubre, pero todavía no contabilizamos la mayor cantidad de cerezas que llegan en el mes de noviembre y diciembre. El caso de las cerezas es un caso extraordinario, digamos, partió, digamos, prácticamente en el año 2010. Muchos productores y exportadores nacionales no querían mandar cerezas a China por el hecho de que el viaje era muy largo, tenían miedo de los valores. Bueno, yo como embajador también produzco cerezas, mandé en esos años para acá. Esto ha sido un boom y este año probablemente alcancemos una cifra espectacular de más de 2.000 millones de dólares solamente en el tema de la cereza. El caso de los vinos este año también ha crecido un 104%. El caso también de la celulosa ha crecido con respecto al año pasado, que estuvo en mucho desmedro. Y también la inversión extranjera, nuevamente en el año 2021,
está liderando China, ya según inversión extranjera, al mes de octubre, con más de 5.500 millones de dólares el cuadro de inversión extranjera directa. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos, sobre todo decía ahí que era uno de los tratados ya de libre comercio más exitosos, probablemente es cierto, porque hoy día prácticamente 40-45% de nuestras exportaciones totales como país vienen a este gran mercado que es China, pero lo más importante es que está muy de acuerdo con el estudio que ha hecho don Guillermo Lefort, y por lo tanto yo felicito a la Fundación Chile por haber pedido este estudio, porque hoy día todavía en Chile ya hay de alguna manera ya gente que piensa de que estos tratados de libre comercio o tienen efectos nulos o incluso efectos negativos. Un caso, digamos, muy patético, ¿no es cierto?, es el caso del TTP-11, donde hay países como China, como Inglaterra, que están tratando de entrar, que nosotros aprobamos, digamos, ese tratado de libre comercio y se firmó ya prácticamente sin Estados Unidos a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, y llevamos discutiendo, digamos, todos estos años de la aprobación de ese tratado de libre comercio. Yo creo que estudios como estos que se están haciendo ya sobre el efecto de los tratados de libre comercio puedan finalmente convencer a nuestros senadores para aprobar un acuerdo que de alguna manera representaría una gran ventaja nuevamente para Chile, no solamente, digamos, en mayor flujo de comercio, sino que también en mayor empleo y en mayor bienestar de la población. Yo lo dejaría hasta ahí para continuar después con las preguntas, si es que hay alguna pregunta al respecto. Gracias, Loret. Muchísimas gracias a usted, embajador, por dar unas cifras tan impactantes sobre lo que ha significado el comercio bilateral con China a partir de la suscripción de un tratado de libre comercio en el 2006, ya hace varios años atrás. Cifras como la cantidad, porque hay una cosa son las exportaciones, y la otra, qué tipo de empresas son las que exportan, y es una cosa muy significativa que al 2020 haya 1.022 empresas chilenas que estén exportando, pero que entre ellas haya ya medianas y pequeñas empresas, pymes o microempresas, lo cual es tremendamente importante para nuestro país. Y quisiera agregar también que no solamente han habido aumento de la inversión extranjera directa, sino que toda esta relación virtuosa que ha habido con China ha hecho que se hayan instalado en Chile, por ejemplo, el China Construction Bank, haciendo una suerte de hub a Chile para el resto de Latinoamérica en ciertas materias. Así que efectivamente es un ejemplo muy, muy ilustrativo de lo que significa tener una política abierta hacia otro país y los beneficios que eso trae. Y efectivamente, como Fundación Chilena del Pacífico, una de nuestras labores es dar a conocer esto, que muchas veces se tiene la idea de que sí, que es bueno, pero no, estos números realmente son números duros, reales, y que han beneficiado enormemente nuestra economía. No hay nada que hacer al respecto, y este es solo un caso. Ya tenemos tratado de libre comercio con muchos otros países, y esta situación se ha ido repitiendo en un círculo virtuoso, así que esperamos que efectivamente este tipo de estudios y webinars contribuyan un poco a dar a conocer de qué se trata tener este tipo de política comercial. Ahora vamos a dar inicio a las preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta para ustedes. Dice, que está puesto en las preguntas y respuestas, en el chat. Dice, muy buen estudio. Dice, en el análisis de la evolución del comercio se consideró otras variables que lo afectan y que no están contenidas en los acuerdos comerciales, como por ejemplo, cambios normativos aduaneros, aumento en los beneficios para importaciones de bienes de capital, flexibilización de las regulaciones internas, inversiones, etcétera. Esa es la pregunta que hay, que a lo mejor, Angélica, tú eres la más indicada para contestar si se han incluido este tipo de materia en los tratados de libre comercio.
Claro, sí, efectivamente, Loreto, es correcto lo que indica, digamos, la pregunta, en el sentido de que muchas de las modernizaciones que se han desarrollado tienen que ver con aspectos más regulatorios, ¿no es cierto? Porque por un lado está, digamos, la búsqueda de la apertura del mercado propiamente tal, con la rebaja de los aranceles, pero posterior a ello también está toda la parte como regulatoria, tratando de evitar que existan, digamos, obstáculos que detengan, ¿no es cierto?, las exportaciones, que le llamamos obstáculos técnicos nosotros en la jerga, ¿no es cierto? Y también todas las medidas, ¿no es cierto?, tanto sanitarias como fitosanitarias, y también en los últimos años las medidas, ¿no es cierto?, medioambientales. Y en ese sentido, mencionar de que la subsecretaría, dentro de la modernización, pero también dentro de la implementación, ¿no es cierto?, el trabajo que hacen las comisiones de libre comercio cuando se reúnen y conversan, dice relación con abordar esta materia, ¿no es cierto?, de ver cómo podemos facilitar y cómo podemos hacer que sea mucho más expedito. Entonces, por ejemplo, las ventanillas únicas que se han desarrollado para el comercio exterior, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para que los procesos aduaneros sean más expeditos, sean de manera, digamos, electrónica? Entonces, eso también ayuda, ¿no es cierto?, al exportador a avanzar de forma más rápida, no tener que ir de una ventana a la otra. Entonces, son todos elementos regulatorios que a la larga lo que hacen es facilitar el comercio y lo que busca, ¿no es cierto?, es que este proceso sea mucho más eficiente. Ahora bien, el estudio en sí mismo, y ahí, bueno, Guillermo o Eduardo pueden plantearlo, no capturan, ¿no es cierto?, y eso lo explicaron ellos, no capturan necesariamente esos puntos en particular, porque también dicen relación con un proceso mucho más amplio, ¿no es cierto? Yo también daba algunas cifras respecto de el ahorro que se genera por reducción arancelaria, ¿no es cierto? Pero claro, el hecho de aumentar el comercio trae aparejado, ¿no es cierto?, toda esta suerte de gestiones que ha hecho la subsecretaría, que han hecho, ¿no es cierto?, las oficinas comerciales de ProChile. Cabe destacar aquí que ProChile también tiene un rol relevante, ¿no es cierto?, mientras que la subsecretaría lo que hace es buscar que las reglas sean claras, ¿no es cierto?, faciliten el comercio. Lo que hace ProChile es que con su brazo armado de oficinas regionales y oficinas comerciales a nivel global, llegan con nuestros productos y nuestros servicios, ¿no es cierto?, y tienen esta conversación directa con quienes están comprando estos servicios, ¿no es cierto?, con los compradores. Entonces, es todo una amplia gama de trabajo, digamos, y de acciones que se hacen en virtud de implementar el Tratado de Libre Comercio respecto de la regulación propiamente tal. Muchísimas gracias, Angélica. Y quisiera preguntarle a Guillermo y Eduardo, efectivamente, si algunos de estos aspectos se incorporaron en el análisis del estudio, que en realidad esa era la pregunta concreta. Guillermo. Sí, tal vez me podrías volver a conectar el video ahora que estoy de vuelta. Yo creo que lo tienes que aprender tú. Tienes libertad para aprenderlo. Le vamos a pedir a Luis, que está de asesor mío ahí atrás de las pantallas, a ver si puede activarlo. El asunto que se consulta es bastante técnico, pero nosotros hicimos dos modelos. Uno de ellos, el modelo bilateral, es un modelo de lo que se llama de panel, donde se establecen relaciones, la respuesta del comercio a una serie de variables, incluyendo la existencia de tratado, y controlado por otras variables, ¿eh? Algunas de las cuales son las que se mencionaron, pero por supuesto no se alcanza a incluir toda la riqueza de detalles. Sí me acuerdo de que entre esas variables está el asunto arancelario. En todo caso, el otro autor del estudio, Luis Cerrudo, fue el que estuvo a cargo de esa parte y tal vez pueda complementar mi respuesta diciendo exactamente cuáles de esas variables efectivamente se incluían. Muchas gracias, Guillermo. Luis, ¿quieres hacer algún comentario? ¿Estás preparado para...? No, en realidad ese es un tema tremendamente técnico. Yo preferiría pasar y dejaría, digamos, a los técnicos al respecto.
No, embajador, nunca le diría Luis a usted, estoy hablando de Luis Cerrudo. Ah, ya, pero está bien. No sé por qué no me dice Luis, digamos. Ese es No, otro problema. no. Ahí está Sí, Luis Cerrudo. Hola Luis. sí. Como explicaba Guillermo, hicimos unas regresiones con datos incluso bastante micro, ¿no? Enfocando en la importancia en tratar de explicar el comercio bilateral, ¿no? Con todos los países con los que Chile tiene comercio. Y en primer lugar se exploraron bastantes variables macro, ¿no? No tanto variables muy específicas como las que se mencionan en la pregunta, pero sí se controló por temas arancelarios, también por un tema de comercio mundial, ¿no es cierto? Para justamente tomar en cuenta el efecto que tuvo los últimos años la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que pudo afectar de manera importante, ¿no es cierto?, al comercio mundial. También un tema que sí salió como una variable muy importante, sobre todo para explicar la integración internacional financiera, en medida como la inversión extranjera directa con flujos de entrada hacia Chile. La variable importante que salió fue justamente la estabilidad política, ¿no? Que fue importante en todas las regresiones, tanto para explicar los flujos de entrada de inversión extranjera hacia Chile, como para explicar el comercio de Chile con sus socios comerciales, ¿no? Y esta variable también, al ser tan importante, fue un motivo para incluirla en las proyecciones que mostramos al final como una variable relevante, ¿no? En la cual también se presentó distintos escenarios de acuerdo a su tendencia, ¿no? También controlamos por el hecho de los ciclos económicos de Chile y del resto de los países, que efectivamente muestra cierta ciclicidad, ¿no es cierto? Mientras existe un ciclo económico positivo en los países, pues se comercia más. Y variables como el índice de tipo de cambio real, índice de términos de intercambio, pero las variables importantes son justamente los esfuerzos comerciales que se hizo, como los tratados de libre comercio, y importante también, y destaco nuevamente, esta variable de estabilidad política, que se probaron muchas más entre variables de gobernanza del Banco Mundial, pero esta variable de estabilidad política fue la que resultó ser la más significativa e importante para explicar tanto el comercio como los flujos de inversión extranjera directa. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, algo que me llamó la atención fue lo importante que resulta la estabilidad política para nuestro comercio internacional. Así que es un tema muy interesante. Y aprovecho de preguntarles, otra pregunta que hay en las preguntas y respuestas de Pedro Jaramillo dice, ¿qué tipo de productos se incluyen en el comercio proyectado? El comercio proyectado es el general de Chile de bienes y servicios, ¿no? Importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB. Esa es la variable que proyectamos de integración internacional. Los servicios, como decía el embajador, han pasado a ser muy importantes, ¿ah? Y Chile tiene alguna ventaja en aquello y ha sido notable el incremento que han registrado. Muchas gracias, Guillermo. Después, otra pregunta para ustedes también. ¿Hay sustento cuantitativo a partir de la investigación que sostenga afirmaciones en el sentido que los TLC, si bien han hecho crecer la economía vía exportaciones, no han sido necesariamente un motor significativo para desarrollar las cadenas productivas locales? Bueno, yo creo que eso va más allá de lo que nosotros hemos trabajado. Nosotros sí podemos afirmar de que hubo un incremento significativo en el comercio internacional. Ahora, los tratados no pueden, digamos, eliminar ciertas realidades que afectan a la economía chilena, que afectan su integración a estas cadenas globales de suministro.
como es la distancia con los centros principales de consumo y de producción de otras partes y piezas. El costo que significa transportar desde Norteamérica a Chile y de vuelta es tan alto que nos deja fuera de la participación activa de muchas de esas cadenas, y tenemos que basarnos en otras fuentes de ventaja comparativa. Mientras los costos de transporte no se reduzcan muy significativamente, lo cual es bastante difícil, la distancia de Chile con el resto del mundo, el mundo desarrollado, nos impide participar muy activamente en esas cadenas. La otra alternativa es que nuestros socios cercanos tuviesen un mayor desarrollo y pudiéramos desarrollar cadenas con Argentina, con Perú, pero eso todavía no ocurre. Yes. Y hay una pregunta a partir de lo de la estabilidad política que nos hace Marco Schwartz, y dice, ¿cuál es la métrica para medir la violencia y estabilidad política? Bueno, la verdad que esa pregunta debería ser más bien dirigida al Banco Mundial. Ellos producen estos índices, como dijo Luis, son índices de gobernanza con distintas dimensiones que nos vienen siguiendo muchas partes del mundo. Es un índice normalizado y por lo tanto que tiene valores desde más 2,5, los más favorables a Mercer. Y ellos tienen toda la métrica, la metodología, etc. El autor de muchas de estas cosas que dan base a esos análisis es un chileno de apellido Kaufman, que por muchos años, no sé si todavía sigue trabajando francamente en el Banco Mundial, en todo caso le mando mi saludo donde esté, hizo grandes aportes al desarrollo de este tipo de variables que resultan ser tremendamente importantes y significativas para el desarrollo económico. De repente, como son cosas que se dan como por hechas, no se consideran tan abiertamente, pero sabemos que cuando falta esa estabilidad política, se generan impactos muy negativos sobre el desarrollo, como nosotros lo hemos visto, de hecho, en los últimos años. Muchísimas gracias, Guillermo. Y aquí hay una pregunta para el embajador. Tiene varias etapas la pregunta, pero yo me iría a la última parte, porque lo primero está como, dice preguntas, Brexit y Luxemburgo, no sé qué quiere decir, vender directo a China, cobre y materia, o dar valor agregado y producimos en Chile, ¿esa es una opción? Y finalmente dice, la granja agrícola chilena en China, ¿se franquicia el modelo para otras naciones? A ver, voy a partir por la última, digamos, la granja agrícola chileno en China. Es un proyecto que hice yo. Yo llegué la primera vez como empresario a China en los años 91, 92. Y me estrellé con una China muy compleja, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno no puede con el enemigo, hay que juntarse con el enemigo. Y de alguna manera, claro, todo el comercio en esos años era muy distorsionado. Uno tenía que llegar con sus productos a través de Hong Kong, pagar una cantidad de comisiones para definitivamente llegar al interior de China. Entonces, bueno, lo que se me ocurrió en esos años y después de haber tenido varios intentos bien negativos, ¿ya? Fue tratar de hacer una granja agrícola chileno-china demostrativa en que nosotros entregáramos todas las especies y variedades que Chile exportaba en esos años al mundo a cambio de mercado. Y eso efectivamente se consiguió con los años, sirvió, digamos, también como un elemento aglutinador para el Tratado de Libre Comercio. Y también yo diría que es parte un poco del éxito de los productos agrícolas. Muchos de esos productos se plantaron en la granja agrícola, las primeras plantaciones de cereza. Yo ya inmediatamente me di cuenta que el valor de la cereza acá no era de una fruta cualquiera, sino que una fruta que da éxito, que da suerte por ser colorada, con el palito verde, digamos. Entonces, bueno, tenía, digamos, otra significancia. Eso lo vine a aprender, digamos, con las primeras plantaciones de cerezos, digamos, acá. El proyecto ha ido evolucionando.
el presidente Puchintao, digamos, me acuerdo haberle planteado, digamos, en el periodo de Bachelet 1, de que hiciéramos una granja agrícola china también en Chile, replicando el modelo de la granja chilena, que es bastante, oye, extraordinario. Ese proyecto ya lleva 22 años acá, el año 2019, inauguramos los 20 años con el presidente Frei, el ministro de Agricultura chileno, varios empresarios agrícolas, digamos, acá. Y bueno, hoy día, digamos, afortunadamente parece que el tema está tomando fuerza y se va a hacer una granja china en Chile para trabajar de la misma manera como ha trabajado hoy día la granja chilena acá en China. Ese es por el lado de la granja. Ahora, respecto, claro, al tema, digamos, del Brexit, ya, obviamente, digamos que yo no soy experto, yo soy ingeniero civil dedicado a los negocios y he tenido la suerte, digamos, de ser 2 veces embajador en esta gran nación, pero no soy el gran experto, digamos, ya en ese tipo de materia. Yo siempre he estado en las negociaciones de libre comercio, en el cuarto adjunto, primero como presidente de los productores de fruta por casi 10 años y después como presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura por 6 años, digamos. Pero yo creo que a lo mejor la Angélica me podrá contestar un poco mejor esa pregunta, digamos. Yo en realidad que no tengo mayores antecedentes, digamos, de cómo el Brexit o Luxemburgo, que no sé exactamente a qué es lo que se refiere, podrán tener alguna fuerza, digamos, de trabajar o incorporar acá en China. Muchas gracias, embajador. Angélica, por favor. No, tampoco entiendo muy bien la pregunta, pero solo mencionar que a partir, digamos, del proceso del Brexit, ¿no es cierto?, nuestro país, también por una política, digamos, comercial muy activa, lo que hizo fue preocuparse, ¿no es cierto?, porque al salir el Reino Unido de la Unión Europea, íbamos también, como tenemos un comercio con ellos, íbamos también digamos, vernos afectados en el comercio con el Reino Unido si no manteníamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que teníamos cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea. Entonces, lo que se hizo fue la firma, ¿no es cierto?, de este acuerdo, producto de la salida del Reino Unido, y eso ha sido, digamos, también algo que fue bastante, digamos, rápida en la reacción y en el trabajo que se hizo con las autoridades, ¿no es cierto?, del Reino Unido, y que se pudo firmar. Entonces nosotros pudimos de alguna manera resguardar, ¿no es cierto?, ese espacio de mercado que habíamos ganado producto de la negociación que se sostuvo. Entonces, ahora, claro, obviamente uno continúa las conversaciones, ¿no es cierto? Esto se trata justamente de mantener estos canales abiertos, y ya estuvo nuestro subsecretario hace, digamos, un par de semanas atrás, estuvo en el Reino Unido en el diálogo que tenemos, ¿no es cierto?, comercial con ellos, para ir profundizando, ¿no es cierto?, espacios de colaboración y utilizar esa suerte de acuerdo que se firmó, ¿no es cierto?, para poder ir modernizando también con ellos. Entonces, no sé si es eso, pero ojalá esté respondiendo la pregunta. Si no, obviamente abierta, si quiere clarificar la persona, abierta a ver si es otra la consulta. Muchas gracias, Angélica. Es Christian Stott de la revista Nueva Diplomacia que se puede contactar contigo para aclarar eso y otras dudas que tengas. Hemos pasado un poco el tiempo para lo cual los comprometimos a todos ustedes, así que vamos a dar por finalizado este webinar, pero antes de eso quiero reiterar mis sinceros agradecimientos a los investigadores de este tremendo estudio, a Guillermo Lefort, Luis Cerrudo y Eduardo López. De verdad que han hecho un excelente análisis y va a servir de materia prima para, yo creo, de aquí a por lo menos el corto mediano plazo, para usar algunos de los argumentos con métrica, con modelo, de probar cómo impacta una política de comercio abierto en el crecimiento del país y los beneficios que trae.
Asimismo, quiero agradecerle a usted, embajador, especialmente por haberse conectado con nosotros a estas horas de la noche y con ese tremendo frío que hay en China. Le agradezco mucho su presentación y la verdad que cumplió plenamente con el objetivo de dar a conocer por un caso concreto cuál ha sido el beneficio entre China y Chile en materia comercial e intercambio a partir de la firma de un tratado de libre comercio y las etapas posteriores de modernización, tal como usted lo ha mencionado, en que se incluyeron los aspectos financieros, de servicio y otros. Así que muchísimas gracias, embajador. Y Angélica, muchísimas gracias también por participar con tus comentarios y con el aporte del gobierno, lo que ustedes están haciendo, muy interesante, y esperamos tenerlo en el futuro en un nuevo webinar o actividad con nosotros. Los dejamos invitados a todos los que nos están escuchando al próximo webinar, que será el martes 28, en el cual vamos a dar a conocer la publicación anual que hace la Fundación, que se llama Perfiles Económicos, y que en este año está dedicada a la reactivación económica de Chile y el rol que pueden tener la relación con los países asiáticos en esta reactivación. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un muy buen día y muy felices fiestas, muy feliz Navidad para mañana para todos. Bueno, feliz Pascua a Loreto, a la Fundación, a ustedes todos. Felicitación también por este interesante estudio. Y Angélica, también te deseo una feliz Pascua y mejor año nuevo. Que estén muy bien. Un abrazo grande desde Beijing. Muchísimas gracias, Loreto, por la invitación. Gracias a todos. Muchas